Vamos a recibir, la nariz se encuentra, entonces, la nariz se encuentra insertada en la parte más rostral de la cara, ¿sí? Ahí está insertada. No hay una nariz como la de los humanos. La nariz de los humanos sale. La de ellos se encuentra insertada en el esqueleto de la cara. La de nosotros tiene una saliente, ¿sí? Ellos no tienen una saliente. Ya, entonces la nariz, ¿qué más podemos decir de la nariz? Vamos, Ramírez, ¿qué más podemos decir? ¿Qué pasa con la nariz? La nariz tiene en su parte rostral un cartílago, que era el plano nasolabial, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos del plano nasolabial, que también era parte era parte del labio, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la nariz se encuentran, insertan los hollares, que sean las entradas o ventanas o ingreso de la cavidad nasal, ¿sí? En la nariz, entonces, no sé si está la nariz descrita todo o la cavidad aparte. Solo la nariz. Solo está descrita la nariz, no la cavidad, no habla de todo lo que tiene la nariz. Sí tiene todo. Entonces la cavidad ya no describe. Vamos a la 52 entonces. Sí está repitiendo acá otra vez, repite. O sea, aquí también ya habla, sí. Ya. Entonces está describiendo la nariz. Es la nariz, o sea, en realidad, la nariz está hablando de la parte de afuera, porque adentro estamos en la cavidad nasal. Entonces la nariz tiene también un techo, que sería el techo de la cavidad, tiene una pared lateral, que sería el techo, la pared de la cavidad, y tiene el vértice de la nariz, que dijimos que donde se encontraban los hollares. Y en el vértice encontrábamos el cartílago con el plano nasolabial, y en el plano nasolabial teníamos las areolas, que eran como esa especie de huellas que tenía la nariz, ¿no? Que habíamos hablado del plano nasolabial. Son como una serie de huellitas y allí hay glándulas que mantienen humedecido el morro. Este se llama el morro, ¿sí? El morro u hocico. La nariz tiene pelos táctiles, sabíamos igual que los labios, tiene pelos táctiles. Tiene una piel con pelos, ¿sí? Y tiene los huesos premaxilar, ¿sí? El premaxilar, parte del nasal, que estaría siendo más parte del techo de la cavidad más que de la nariz, el nasal y los cartílagos dorsolaterales. Es decir, aquí hay un cartílago, si me dan la pincita. Si me dan la pincita, el hueso nasal llega hasta aquí y aquí tenemos unos cartílagos, o sea, hay un espacio vacío, ¿sí? O sea, un espacio vacío que va a estar formado ¿entre quién? Entre el hueso incisivo. Si tienen una calavera sola, la apófisis nasal del incisivo, y eso se llama, y el hueso nasal, y eso se llama apertura ósea. Si te traes una calavera solita, pero hay un cráneo chiquito. Se llama apertura ósea. Apertura ósea nasal, ¿sí? No, eso ya está. Mira. En realidad el techo de la cavidad nasal está formado por los frontales y nasales y los cartílagos, pero la nariz como tal solamente tenemos los cartílagos. A ver, ¿qué tiene? Es que yo veo que está repetido esto. ¿No habla de techo aquí? En la cavidad nasal. No es. Solo de la pared. Ahí habla de los cartílagos. En la cavidad, los listo. nasales y- Entonces aquí solamente está hablando de la pared. Ajá. Sí, solo está la Sí, de la pared. Habíamos hablado de que esta es la piel, que ya la describimos, los músculos faciales, que son los mismos carrillos. La pared de la nariz y la pared de la cavidad nasal está formado por los mismos músculos que me formaban los carrillos. Doctora, ¿le sirve esto de aquí? Sí. ¿Quién lo encontrás en la cabeza chiquita? No, solo de veces. ¿Qué se perdieron todo eso? Eso que me han llegado los de primero. Ya. Este espacio, que no es igual al del rumiante, porque el rumiante sabemos que tienes un rodete dental, no tiene los incisivos, entonces en el equino esta parte del incisivo es gruesa y en el bovino es muy planita, ¿sí? Porque no tiene cómo alojar dientes. Entonces ese espacio que queda, esta es la que viene para acá, se llama la apófisis nasal del premaxilar. Estos son los huesos nasales, aquí hay una escotadura que se llama nasoincisiva, y este espacio que está vacío
se llama apertura ósea nasal. ¿Sí? Apertura ósea nasal. ¿Y cuándo se cierra? Cuando existen los cartílagos que se llaman dorso laterales, que son estos que están ahí. Esos que están ahí, que están achicharrados ahí, ¿sí? Entonces los cartílagos dorsolaterales, ¿qué hacen? Cierran la apertura ósea nasal, ¿sí? Porque si no, viene el dicho que todas las calaveras son ñatas. Ninguna calavera tiene nariz. Por en cambio, ellos no tienen nariz porque en los humanos, a partir de aquí, sale el cartílago. Entonces la nariz de los humanos está afuera. Entonces dicen la calavera es ñata, pero en cambio en los animales no cabe decir la calavera es ñata porque no tenían una nariz que saliera como tal, ¿verdad? Pero eso significa que cierran los cartílagos aquí. Eso respecto a lo que era ahora. El vértice de la nariz tiene los hollares. Y tiene los hollares. Todos los cartílagos se llaman nasolaterales. No, se llaman tenemos dorsolaterales y ventrolaterales. ¿Sí? Se llaman los cartílagos dorso y ventrolaterales. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el vértice de la nariz? Tiene los hollares que tienen forma de letra coma, ¿sí? Como una letra coma, y tenemos que estos hollares se unen, así como los labios, en dos ángulos que se llaman comisuras nasales, ¿sí? Y va a tener la comisura, va a tener una ventral y una dorsal, ¿verdad? Un ala dorsal y un ala ventral. Y estos hollares están siempre abiertos, ¿sí? Es decir, que ellos no los cierran, porque los hollares son inmóviles, así como los labios. No es como el caballo cuando comienza a correr y cierra y abre, y cierra y abre. Ellos no, estos hollares son inmóviles porque tienen una fuerte estructura de cartílago, ¿sí? Entonces el dorsal suele tener una estructura que va del cartílago que se llama dorsolateral. O sea, hay un cartílago que se prende aquí en el borde nasoincisivo, en la escotadura nasoincisiva, y este cartílago forma parte del techo, pero me forma también un cartílago, el ala dorsal del cartílago alar, o sea, de los cartílagos alares, ¿sí? De las alas, del ala dorsal y del ala ventral, me forma el cartílago, me forma el esqueleto del cartílago, ¿sí? Mientras que el ventral, aparte, tiene bastante formación de lo que se conoce como el cartílago accesorio. Y el cartílago accesorio no es más que una proyección del cornete ventral. Este es el cornete nasal ventral, la concha nasal ventral. Esta es la concha nasal dorsal. Entonces, esta concha nasal ventral llega y me forma parte del hollar. Me forma parte del hollar a través de un cartílago que se llama accesorio. ¿Qué? ¿La concha es el espacio que está aquí? La concha es esta estructura. Estas son las conchas o cornetes nasales, ¿sí? ¿Esa es la ventral? Esta es la ventral y esta es la dorsal. Entonces, la ventral me envía hasta la nariz, parte y me forma parte, un cartílago que se llama accesorio y me forma parte, sí, parte de los hollares, ¿sí? A ver, ¿quién más me forma el cartílago ventral? ¿Solo el accesorio o también el cartílago ventrolateral? ¿También el ventrolateral? Ya, entonces está formado por dos partes. Es decir, que esos cartílagos que le dije yo que se llamaban dorsolaterales y ventrolaterales, el dorsal me formaba parte del ala dorsal y el ventral me forma parte del ala ventral más el accesorio. ¿Y el accesorio de dónde venía? Venía de la concha, de la nariz, ¿sí? De la concha nasal ventral. Eso respecto. ¿Qué más tenemos que decir? Que la estructura entonces la estructura del hollar, aparte de tener ese cartílago, tiene una piel delicada como la de los labios. Sí, una piel que tiene muchas glándulas y le permiten estar humedecidos, porque hacen parte del tabique, hacen parte del plano nasolabial. Entonces le permiten estar lubricadas. Y el agujero que se llama apertura alar, sería que está entre las alas de la nariz, apertura alar, y se ingresa. Eso es lo que está formado el esqueleto del hollar. Apertura alar, ¿sí? Ahora, ¿cómo se formaron los cartílagos dorsolaterales y dorsoventrales? Ustedes recuerdan al septum nasal ventral, ¿verdad? ¿Qué era el septum? Es el tabique. ¿Qué es un tabique? Una pared.
una pared que me separa, este es el tabique nasal. ¿Sí lo ven? Todo esto. ¿Qué es? Una pared que me divide la cavidad nasal en dos cavidades, derecha e izquierda, ¿cierto? Ese tabique que está completo aquí, el tabique nasal tiene dos partes. Una porción ósea que está formada por este hueso que se llama vómer y este hueso que se llama esfenoides. La porción perpendicular del hueso es etmoides. El etmoides y el vómer me forman la parte ósea del tabique. Y el resto es todo eso que se llama cartílago medio nasal. O sea, el tabique nasal está formado ¿por qué? Por una parte cartilaginosa que la provee el cartílago medio nasal y una parte ósea que la tiene el hueso etmoides con su lámina perpendicular, ¿sí? Está aquí, la porción perpendicular está, ¿sí? La lámina perpendicular del etmoides y el que está acá abajo que es el hueso vómer, que es el hueso vómer. Esos tres estructuras me forman el tabique medio. Por eso toques en la nariz de ustedes y van a ver que una parte se mueve y otra parte no se mueve. La que se mueve, ¿quién es? El cartílago medio nasal. Y la que está a los lados serían los cartílagos dorsolaterales y ventrales, que también tenemos nosotros. Y la parte que no se mueve atrás, toques en atrás, hay una parte que no se mueve, que es la que se mandan a... ¿Sí? Ese es el tabique, esa es la lámina perpendicular del etmoide, o sea, el hueso etmoide ustedes lo tocan aquí, a pesar que es un hueso del cráneo, pero se proyecta hacia la cara, ¿sí? Se proyecta hacia la cara. Entonces, ¿qué pasa con ese tabique? Entonces, el tabique tiene un largo cartílago, ¿sí? ¿Lo ven? Un cartílago grande. ¿Qué pasa con ese cartílago? Ese cartílago llega hasta el vértice de la nariz, ¿sí? El cartílago va así y de pronto cuando llega al vértice hace eso. Se abre y me forma ¿qué? El plano nasolabial. Me forma la parte cartilaginosa del plano nasolabial. Ahí debajo hay un músculo que también se llama elevador de la punta de la nariz, que eso es muy difícil sacarlo porque el cartílago es muy fuerte y tiene esa piel, ¿sí? Y tiene esa piel delicada. Pero la parte rígida de esto, esa parte rígida, me la formó ¿quién? El cartílago medio nasal que se expandió en dos, ¿sí? ¿Está claro cómo se formó el plano nasolabial? Ahora, el tabique va desde el techo hasta el piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el techo cuando llega a la apertura ósea? Donde ya no hay cartílago. ¿Qué pasó con este cartílago? Entonces, como él venía así, y ya cuando uno encuentra hueso, ¿qué hace? Hace como una tipo sombrillita. Y me forman los cartílagos dorsolaterales, ¿sí? Pero igual, los cartílagos dorsolaterales se prendieron solamente... De aquí vinieron, ¿no? Me forma así una sombrita, pero me quedó todavía un espacio. Me quedó un espacio y también me queda un espacio abajo, que se llamaba la fisura palatina. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la fisura palatina? Entonces, ¿qué pasa? El cartílago también va al piso. Y como el vómer solamente llega hasta una parte, no va desde el filo, el vómer empieza más o menos por la apófisis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el cartílago en el piso? Se abren dos y me forman los cartílagos ventrolaterales. Y esos cartílagos están insertados en esta escotadura que se llama nasoincisiva, ¿sí? Y ahí formaron los cartílagos. Y esos cartílagos son los que se proyectaron hacia craneal, hacia rostral y me formaron el ala de la nariz, ¿sí? Como que se hizo el borde de acá más grueso y el borde de acá y dejaron ese pequeño espacio que se llaman los hollares, ¿sí? Así que eso respecto a cómo se formaron los hollares, el cartílago. ¿Qué más tenemos? La cavidad nasal, ahora sí. Las areolas que les dije, las glándulas nasolabiales que le permiten mantener el morro húmedo, ¿sí? El morro húmedo. Entonces, luego viene la cavidad como tal. Y ya la vemos que la cavidad, dijimos que era derecha, era izquierda, y quien la dividía era el septum, ¿verdad? La cavidad como tal no está vacía. ¿Qué hay? Está llena de cosas.
está llena. La cavidad como tal no es un espacio vacío. Si miras hacia la nariz no ves nada, porque está ocupado por lo que son las conchas o cornetes nasales, ¿sí? Que son estas, que es la concha nasal dorsal, esta. ¿Se acuerdan de la lámina griviforme del hueso esfenoides, de etmoides? El etmoides, que es este hueso que está en la mitad, y que hace esto, hace esto, o sea, es como una T, ¿sí? Una T. Esta se llama la lámina cribiforme, que es esta que está aquí, que me separa la cavidad nasal de la bóveda craneana. Esa se llama la lámina cribiforme, ¿verdad? Se llama cribiforme porque tiene un montón de agujeritos, solo que no es plana, sino que por la cavidad se ve como una fosa, ¿sí? Y es la fosa etmoidal, la ven al fondo, es la fosa etmoidal, pero esa es la lámina cribiforme, ¿sí? Es decir, que la lámina cribiforme no es una lámina recta, no, es algo que tiene como una cavidad y se proyecta hacia la nariz, como una lámina que tiene dos entradas hacia la nariz, ¿sí? Esa sería la una parte. La otra parte, que es la que corta esa lámina, la corta formando la crista galli, es la lámina perpendicular, que ustedes ya la vieron el año pasado, que es esta que está aquí. Es la perpendicular. ¿Perpendicular a quién? A ella. Ella era así y la otra viene así, la cortó, ¿sí? La cortó en el cráneo formando esta cresta, ¿sí? Esta la perpendicular va a la cavidad nasal, dividiéndome la cavidad nasal en dos. Y me queda una tercera porción de ese hueso. ¿Qué es esto que está aquí? Y se llaman los cornetes o conchas etmoidales. Son de la misma estructura. Y ustedes ven qué es esto. Se rompe y queda como algo, como un hueso finito. Las conchas son huesos enrollados. Es como una lámina que la enrollamos, ¿sí? Eso es un cornete, es una lámina enrollada y que tiene agujeritos, muchos agujeritos, y que está envuelta en mucosa. Sabemos que la mucosa empezó después del ollar. Después del ollar, o sea, el ollar tenía piel, cartílago, y luego empieza la cavidad y empieza mucosa, ¿sí? Entonces la mucosa también me envuelve a los cornetes, tanto etmoidales que pertenecen al etmoides, como los nasales que pertenecen a la cara, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí? Para recordarles un poco del hueso etmoides, porque él va a participar también en la cavidad nasal. Entonces, vamos con el cornete nasal dorsal, que es el que está aquí, el primerito, el cornete nasal dorsal, ¿sí? Entonces, ¿dónde se inserta? En la lámina cribiforme, acá viene insertado en la lámina cribiforme, y también se pega al hueso nasal. El hueso nasal, que es el que forma el techo, tiene por dentro como una crestita donde él va pegado en esa cresta, ¿sí? Y se proyecta, este cornete o lámina de hueso enrayado, o también llamado concha nasal dorsal, se proyecta pegado mira, ahí está pegado al nasal, ¿lo ven cómo está pegado al nasal? Y se proyecta y llega más o menos a nivel del segundo molar, más o menos el segundo molar creo que es, y luego termina y se convierte en un cartílago que va hasta el fondo y se llama pliegue recto, ¿sí? Pliegue recto. Entonces, ¿qué es el pliegue recto? Es la continuación ¿de quién? De la concha nasal dorsal, que ella llega como hueso hasta el segundo molar más o menos, o premolar hasta el segundo premolar, y luego se convierte en un cartílago que se llama pliegue recto. ¿Envuelto en qué? En mucosa. Tenemos la concha nasal ventral, que es mucho más gruesa, la vemos, mucho más gruesa, la concha nasal ventral, que se origina en parte de los senos maxilares, parte de los senos maxilares, y llega más o menos casi hasta el final, y se proyecta como pliegue alar, y ese es el que me va a formar el cartílago accesorio. Se proyecta como pliegue alar, ¿sí? Se va hasta el ollar. Ya, debajo de ese pliegue alar, a 2,5 centímetros desde el ollar, en la parte ventral, sino que ya está seco, no lo podemos apreciar, ya está seco, se encuentra el orificio
del orificio nasolagrimal, o sea, la salida del orificio nasolagrimal. Si ustedes recuerdan, aquí en el hueso lagrimal hay una fosa. ¿Sí? Aquí está la fosa. Aquí está la fosa lagrimal, ¿ves? Un agujero grande, ¿ves? ¿Sí? Ahí está el agujero que se llama la fosa. ¿Sí? Ahí se ubica el saco lagrimal. ¿Sí? Y las lágrimas, cuando está tapado ese conducto, los perritos sufren esa parte como que se ven así, les da una apariencia de si les mancha ¿La ¿sí? dañan así, no? No, eso se llama epífora, se les mancha como de una cosa marrón, de un color marrón. Está ¿sí? tapado así. Cuando se tapa, pero si no, las lágrimas deben pasar hacia la cavidad nasal. Entonces, entonces eso hay que pasarles un tipo mandril. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde llega? ¿A dónde llega ese orificio? La parte ósea, porque tiene una parte ósea que es el hueso, llega al hueso maxilar, a la cara interna del maxilar, acá en la nariz. ¿Sí? Pero la mucosa lo envuelve y llega por aquí debajo del pliegue alar. Es decir, que debajo del pliegue alar vamos a encontrar la salida del orificio lagrimal, ¿sí? Que se llama nasolagrimal. Entonces, de allí, ¿por qué motivo cuando lloran se les aflojan los mocos? ¿Cierto? Pásenme en un pañuelo. Comienzan a llorar y tienen que rápido volver. ¿Sí? Cuando el formol nos arde los ojos, nos hace producir muchas lágrimas y entonces comenzamos a moquear. ¿Cierto? No es que seamos mocos, sino que son las lágrimas. Es el dolor del alma. Ya, ¿cierto? No tengo alma. ¿Cierto? Entonces nos sale por la nariz, es por ese foramen que está aquí, ¿sí? Y entonces como está tan cerca de la nariz, pues se sale por acá. Si no se fuera, no lo tragamos. Como los niños cuando se lo chupan. ¿Sí? Entonces eso hay, entonces tenemos que había en la cavidad nasal estaban los dos cornetes, dorsal y ventral. El uno insertado en lámina cribiforme y el otro en el hueso maxilar. El uno terminaba en pliegue recto y el otro en pliegue alar. Y debajo del pliegue alar estaba la salida de ese orificio. ¿Está claro? Nasolagrimal. Ahora, ¿qué son los cornetes? Dijimos que eran láminas de hueso enrollados, que eran porosos y que se formaban, y en el interior, ¿qué hay? Nada, hay espacios vacíos, y los espacios vacíos suelen llamarse senos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Están envueltos en mucosa. ¿Y cuál es el objetivo de esto? De que se atrape el aire y que las impurezas se queden en esa mucosa, porque esa mucosa tiene un epitelio ciliar, o sea que tiene pelitos, ¿sí? Y aparte de eso, precalienta el aire, ingresa a esas conchas, se precalienta el aire, y para que ya vaya con otra temperatura. Si afuera tenemos 14 grados y nuestra temperatura es de 37 grados, 36, no sé cuántos que es, 36, 37, 36 grados, entonces se imagina, nos daría una neumonía, ¿sí? Entonces se precalienta, entonces ahora se entiende por qué no se debe respirar con la boca, ¿sí? Entonces esa es la función de ellos. Aparte de eso tenemos los cornetes etmoidales, ¿sí? Y los cornetes etmoidales pertenecen, como dijimos, al etmoides. Y estas laminitas chiquitas, son muy chiquitas, pero son huesitos enrollados, son alrededor de 7. Ya, el segundo, que es este que está aquí rotito, se lo conoce como concha nasal media, ¿sí? Y se interpone entre la concha dorsal y la concha ventral, ¿sí? Se llama concha nasal media, pero es el segundo se llaman etmoturbinados, porque son del etmoides, ¿sí? Y en esos cornetes, en esa mucosa de ese cornete, tanto de los etmoidales como de la parte final del cornete nasal dorsal, existen unas células, en ese epitelio, existen unas células que se llaman neuroreceptoras, ¿sí? Y estas van a captar los olores.
O sea, quiere decir que aquí se está formando el órgano de los sentidos, un órgano de los sentidos que se llama el olfato, ¿sí? En esas glándulas que van allí hay células neuroreceptoras, van a tener fibras que van a pasar por los agujeritos. Ahora ven, ¿saben para qué servían los agujeritos? Para que pasen todas las fibras nerviosas de lo que fueron lo que captaron el olor, pasan las fibras y pasan aquí a la fosa etmoidal, que sería la parte caudal de la lámina, y ahí se forma la parte más rostral del encéfalo, que se llama el bulbo olfatorio. Claro que eso lo vemos al final. Entonces ahí está metido el bulbo olfatorio, es decir que por esa laminita pasaron y toda esa rama de nervios me formaron al bulbo. Y ahí se forma el nervio craneal número 1, que se llama el nervio olfatorio, ¿sí? ¿Qué más tenemos en la cavidad nasal? La región respiratoria que dijimos. Entonces esa región caudal se llama región olfatoria, ¿sí? ¿Quién la formaba? La mucosa con sus células neuroreceptoras, ¿sí? Y esa mucosa es de color amarillo, mientras que la mucosa que me forra o que me envuelve al cornete nasal ventral y a la parte rostral del dorsal y todo el piso y la pared del septum, de la parte rostral del septum, porque el septum también en su parte caudal tiene neuroreceptoras, se llama porción respiratoria. Es decir que hay dos tipos de mucosa: la mucosa respiratoria, que es la más rostral. ¿Y qué hay allí? Hay muchos vasos sanguíneos, muchísimos vasos sanguíneos. ¿Y cuál es la función de esa porción respiratoria? Calentar con sus vasos sanguíneos el aire. Calentar el aire y pues con sus vellosidades atrapar impurezas. Mientras que la otra mucosa que está en la parte caudal es la mucosa olfatoria. Y su función es captar el olor, ¿sí? Captar el olor. ¿Está claro eso? Sí. Esos serían los tipos de mucosa. Bueno, ustedes solito les voy a dejar que ustedes vean la cavidad nasal y ustedes le vean los límites a la cavidad nasal. Yo ya les hablé que había adelante, así que busquen los límites de la cavidad nasal. Dejen ahí revisando. Voy a tomar agüita.